Yo soy tragaños, así como José Luis, bueno, como ustedes tres también. Yo tengo 44 años. Ya estamos en vivo. Ahorita. Muy buenos días. Muchas gracias de nuevo por compartir este espacio con nosotros. Estamos de nuevo, esta es nuestra cuarta webinar, nuestro cuarto conversatorio que estamos teniendo. El primero fue sobre las acciones legislativas que se tienen que tomar en el marco del COVID. El segundo fue las compras y contrataciones, toda la transparencia. Ahí tuvimos invitados muy interesantes. La tercera ha sido un trabajo de liderazgo entre jóvenes y el relevo generacional que se debe realizar. Y hoy, en este día, tenemos también un grupo muy selecto de hombres. Lastimosamente no pudimos obtener una mujer lideresa de movimiento interno. Sin embargo, vamos a tener otro webinar donde sí vamos a tener mujeres que son muy activas en política partidista, ¿no? Pero esta mañana de hoy vamos a hablar sobre las elecciones internas, las elecciones primarias. Vamos a hablar un poco de cómo está el estado de la situación de las reformas electorales también, pero también vamos a hablar sobre cómo se van a hacer estas campañas políticas con se puede decir, trasfondo de pandemia que estamos viviendo, no solamente en Honduras, obviamente, pero a nivel global, ¿no? Se han realizado campañas, se han realizado ya elecciones en los Estados Unidos, en países como Guinea Ecuatorial, en República Dominicana está previsto, en Uruguay también, en Bolivia se tuvieron que postergar y bueno, es toda una lección aprendida esto de las campañas en estos momentos, porque obviamente es algo totalmente coyuntural, ¿no? Entonces, esta mañana tenemos a tres grandes invitados, personas que antes de iniciar la transmisión nos estábamos poniendo al día de cuántos años tenemos cada uno, entonces creo que aquí todos somos contemporáneos, ¿verdad, José Luis? Y claro, somos contemporáneos. Muy bien, bueno, entonces voy a empezar pasándole el micrófono a Carlos Eduardo Reina para que se presente, después va a seguir José Luis Moncada, después Juan Diego Zelaya y después vamos a empezar a hablar un poquito del contexto. Carlos. Gracias, Lester. Buenos días. Saludo a Juan Zelaya, así salís, mira. Saludo a José Luis Moncada también y a todos los que están viendo esta transmisión y este webinar. Yo soy Carlos Eduardo Reina, nacido en la ciudad capital el 14 de octubre de 1970. Estudié en el Instituto San Miguel, estudié Derecho en la Universidad Nacional, estudié Ciencias Políticas en la Complutense de Madrid y también saqué un curso muy importante y muy bueno en Taiwán que se llama Desarrollo Nacional en la Academia Fuxingcan. Soy militante del Partido Libertad y Refundación, me considero morazanista y en este momento, además de ser secretario del Poder Popular de Libre, soy el coordinador nacional de la nueva corriente de Libre y candidato a la presidencia de esta corriente. Mucho gusto y espero que este espacio sea para construir una idea más clara de cómo puede ser el próximo proceso electoral que estamos por iniciar. Muchas gracias, Carlos. José Luis. Bueno, buenos días a Juan Lester, buenos días Carlos Eduardo, Juan Diego, es un placer estar con ustedes. Buenos días a los que nos están observando el día de hoy. Para mí es un placer y agradezco a ACJ la invitación para poder compartir una expectativa, una proyección de lo que un nuevo liderazgo quiere hacer por la democracia en Honduras. Yo nací en Tegucigalpa hace un montón de años, no vamos a entrar en detalles. Estudié en Brasil mercadeo, banca y finanzas, relaciones internacionales en Costa Rica y he estado en política desde hace más de 40 años. Con eso ya les estoy dando un poco la edad. Entonces, soy egresado de la formación política de la Fundación Friedrich Naumann, que representa el Partido Liberal Alemán. Ahí fue donde inicié mi formación política. He tenido, yo creo que una actividad política liberal, que no la voy a admitir que nadie la cuestione, con mucho trabajo,
tuve la oportunidad de trabajar con uno de los presidentes liberales más honestos, como es José Simón Azcona, trabajar en la campaña de Beto Reina y de casi todos los candidatos del Partido Liberal. Fui vicepresidente de la Juventud Liberal en elección por delegados departamentales y actualmente soy secretario de Relaciones Internacionales del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal y precandidato a la presidencia por el movimiento Vamos Juntos. Así que estoy interesado realmente en fortalecer la democracia, en que los hondureños crean que es el modelo, que si se ha debilitado necesitamos fortalecerlos y seguir adelante, y que el COVID-19 no es un obstáculo, más bien es una necesidad para la democracia. Muchas gracias, estimado Juan Diego. Gracias, Lester. Saludo especial a Carlos Eduardo, también a José Luis, amigos desde hace mucho tiempo, que a pesar de que vivimos o estamos en diferentes ideologías o partidos políticos, siempre nos une la amistad y el hecho que somos hondureños. Yo empecé en política hace como 20 años más o menos, con el gobierno del licenciado Ricardo Maduro. Soy hijo de dos artistas. Mi papá es músico de jazz y mi mamá es escultora. Entonces me rebelé y me hice político y empresario. Ahí se mueren cuando me metí a política. He estado en el Partido Nacional desde que empecé, creo que en todo, desde juventud hasta asistente. Bueno, actualmente fui secretario del partido, he sido coordinador de campañas internas y generales también. Y actualmente soy diputado por Francisco Morazán y también soy gerente de campaña del movimiento Juntos Podemos, que tiene como precandidato al presidente Oliva. Agradezco a ASJ por este espacio. Yo creo que es súper importante que, uno, utilicemos la tecnología para poder intercambiar ideas y expresiones en esta pandemia y que le demos importancia a este tema, que es cómo vamos a funcionar todos, pero en este caso, cómo va a funcionar la política y cómo debemos de cambiar y adaptarnos a esta nueva realidad, a este nuevo orden mundial que presenta la pandemia. Como bien lo dijo José Luis, o lo dijo Churchill también, no hay que dejar que se desperdicie una crisis y hay que ver cómo aprendemos y cómo nos amoldamos a estas nuevas realidades. Gracias nuevamente, Lester, por este espacio de intercambio de opiniones. Sí, muchas gracias a los tres. Bueno, creo que ustedes ya me conocen, Lester Ramírez, trabajo para la ASJ, soy director de gobernanza y transparencia. En aras de la transparencia, en este momento les quiero informar de que yo conozco personalmente a José Luis y a Juan Diego. Con José Luis tuve la oportunidad de trabajar con él en la Comisión de Bancos y Seguros. Con Juan Diego, me acuerdo que en los tiempos de Ricardo Maduro también, yo era contraparte en el PNUD. Juan Diego trabaja en Undutel, entonces que nos conocemos ya de bastante tiempo. Con Carlos Eduardo, bueno, un placer conocerlo, aunque lo veo en la televisión y me parece una persona que tiene muy buena facilidad de palabra y una persona que tiene ese carisma que todo político necesita en estos momentos, ¿no? Entonces, bueno, gracias por estar de nuevo. Antes de empezar y entrar al ajo, yo simplemente como parte del protocolo nuestro siempre presentamos aquí unas reglas de convivencia y esto más que todo para explicar y tener reglas claras al momento de desarrollar este conversatorio, ¿no? Primero, el respeto y la tolerancia. Creo que en este conversatorio se va a hacer más fácil, obviamente, porque todos nos conocemos. Sin embargo, no está de más informar de que no se permiten descalificaciones, insultos, ofensas, burlas o chistes con mala intención. Cada participante tendrá una advertencia en caso de expresarse de forma irrespetuosa hacia un participante. En caso de reincidir, será invitado a salir del webinar, ¿no? La igualdad, lastimosamente, no pudimos obtener una representación de la mujer. Sin embargo, en las preguntas que haga el público, habrá preferencia en estos momentos para preguntas que hagan las mujeres, justamente para buscar hacer ese equilibrio, ¿no? La participación ciudadana, como les comenté, la audiencia está en Facebook, podrá participando enviando preguntas. Estas serán filtradas por el equipo de ASJ. El moderador realizará la pregunta, no mencionará el nombre de la persona que realiza la pregunta y la pregunta de manera textual, ¿no? Por otro lado, el tiempo. Cada participante tendrá 3 minutos de participación por cada pregunta. Son
3 segmentos, 2 preguntas por cada segmento, y después abrimos, se puede decir así coloquialmente, el micrófono para el público para que haga sus preguntas también, ¿no? Y con esto empezamos. Hablemos un poco del contexto, ¿no? Porque ayer justamente estaba leyendo que en Corea del Sur, ¿no? Que es como el referente del manejo del contagio y la epidemia, prácticamente se abrió una fábrica y hubo un rebrote de COVID, ¿no? Entonces, la pregunta se la lanzo a Carlos Eduardo Reina. ¿Cómo ve el país a diciembre del 2020, ¿no? Pasamos viendo el país como cada semana, según cada, se puede decir, mensaje de cuarentena que emite el gobierno, pero empecemos a verlo más ya de medio y largo plazo, a 6 meses en adelante. ¿Cómo ve el país en diciembre en lo económico? ¿Cómo cree que va a estar la empresa privada? ¿Cómo estará la clase media, que es realmente el resorte, ¿no? en todo esto? Y de nuevo, ¿no? ¿Qué soportes económicos debería tener el país para ese entonces, ¿no? Bueno, muchas gracias. Yo creo que el país ha venido mal. Económicamente iba creciendo y a partir del 2018 comenzó un decrecimiento preocupante que, sumado a este decrecimiento, la pandemia del COVID, que paraliza la capacidad productiva, que encierra a las personas para mantener un distanciamiento social, tendrá un impacto gigantesco en nuestro país, impacto negativo. Yo creo que debemos recordar lo siguiente: nuestro país es el país más desigual, más atrasado y más el peor organizado del istmo centroamericano y del subcontinente latinoamericano. En Honduras, usted ve en este momento lo que ocurre con la crisis del COVID y el manejo del gobierno sobre la crisis del COVID no es más que la réplica de todo un modelo que se ha venido instalando en este país y que se ha profundizado en los últimos 10 años. El neoliberalismo ha generado condiciones de pobreza como no habían antes en Honduras. Hemos alcanzado el 70% de pobreza, hasta antes de la pandemia. Y vemos cómo el gobierno, con sus medidas y con su, puedo llamarlo un show, no ha venido a demostrar más que siguen haciendo lo mismo. Los propios recursos que se han destinado para la crisis siguen concentrándose en pocas manos y dejando a la población en su inmensa mayoría desprotegida de las medidas de bioseguridad que el gobierno debe estar obligado a darnos a cada ciudadano. Para el próximo gobierno tiene algo tremendamente duro. Aquí van a haber 2 posibilidades: o que Honduras se declare en default y no pague la gigantesca deuda externa que nos va a heredar la administración del Partido Nacional, o tendría que haber un ajuste estructural que golpearía mucho la bolsa de todo el pueblo hondureño. Esa es una realidad muy dura a la que estamos caminando. Y de ese momento que estamos hoy hasta la asunción del próximo gobierno está el proceso electoral, que está dividido en 2 partes. Es importante que recordemos que el proceso electoral inicia con la convocatoria a elecciones primarias el día 13 de septiembre del 2020 y culmina con la declaratoria de elecciones allá por diciembre del año 2021. Todo eso es un solo proceso. Entonces vemos que hay dificultades reales. De hecho, este mismo webinar es una expresión de las nuevas dificultades que hay para poder comunicar. No podemos estar sentados uno al lado del otro frente a un público. Tenemos que estar cada uno en nuestra casa dirigiéndonos a través del Zoom y del Facebook al pueblo hondureño. Ante esa realidad, las campañas van a ser también un reflejo de esa realidad. ¿Y para dónde va? Creo yo. Por supuesto que se van a utilizar todas las herramientas tecnológicas para el tema de la publicidad y la transmisión de mensajes políticos a través de redes similares a esta. Pero lo que a mí más me preocupa es que, dada la crisis social que vive nuestro pueblo y profundizada por el COVID,
va a generar condiciones sociales en las capas más bajas de nuestro país, que son alrededor del 70% de la población, donde el Partido Nacional volverá a hacer uso del clientelismo político como herramienta para consolidar un partido o para conseguir un voto. Y son los únicos que en este momento tienen la capacidad de desplegar ayuda a todo el país. Y eso es algo que ha sido un problema desde hace tiempo, que no debería de ser así, pero que yo siento que hay sectores de este país que necesitan de la miseria para poder subsistir políticamente, porque es precisamente con la bolsa solidaria que pueden comparar la voluntad de una persona. Carlos. No quiero decir que no hay que ser solidario, quiero decir que hay que hacer un esfuerzo en mejorar las condiciones sociales y económicas de cada hondureño para que no necesiten una bolsa solidaria y no tengan que vender su voto por un 500 lempiras o un regalo de un dirigente político. Carlos, así rápidamente, ¿qué hubiese hecho Libre de diferente? El tema del clientelismo es parte de la cultura política hondureña, es parte ya de nuestro ADN, ¿no? No nos podemos ligar de esa realidad. Pero ¿qué haría Libre estando, ¿no?, en esta situación actual? Lo primero que todo, que necesita, por ejemplo, ingresos, pero por otro lado necesita también flexibilizar, ¿no?, la carga tributaria a la clase media, al empresariado y bueno, a toda la población, ¿no? ¿Cómo haría para balancear eso, Libre? Vamos a ver, si nosotros estuviéramos gobernando y entra la pandemia, lo primero es que uno no tiene que tener vocación mesiánica y comprender de que la solución de los problemas es asunto de todos, no de una sola persona que quiere aprovechar la crisis para levantar su desprestigiado perfil. Por tanto, lo primero es convocar a todos los sectores nacionales a construir digamos, un gabinete de reconstrucción o un ente que se encargue del manejo de la crisis, donde estén los científicos, los médicos, la gente que sabe del tema y no políticos distribuyendo bolsas solidarias. Porque hemos visto cómo el show gubernamental no ha dado resultados. Entonces, ¿cómo reactivamos la economía? Bueno, hay una pandemia. Se tiene que cerrar todo temporalmente, pero debes preparar a la fuerza laboral para volver al trabajo. ¿Y cómo la preparas? Lo más importante es darle a toda esa fuerza laboral medidas de bioseguridad que le garanticen que pueda ir a su trabajo y no contaminarse. Y eso no se está haciendo. La responsabilidad del Estado se le está trasladando al ciudadano. Y en un país con 70% de pobreza y 45% de pobreza extrema, esa responsabilidad no la pueden asumir porque no tienen las condiciones reales para poder enfrentar solos la pandemia. Ok, muchas gracias. A ver, José Luis, siendo así ese escenario de 6 meses, ¿no?, ese planteamiento de medio plazo, ¿cuál será el principal problema de la población? ¿Cómo se manifestará ese problema a nivel social? Y la tercera pregunta que le voy a hacer es, ¿qué deberá hacer el gobierno para responder a ese problema? Porque ahora mismo lo que tenemos son así como especie de ráfagas de problemas, pero no estamos todavía enfrascados en el problema per se que vamos a tener en el medio plazo. ¿Cuál cree usted, siendo estadista, siendo un economista también, que sería el problema fundamental y toral dentro de 6 meses? Bueno, Lester, mire, en principio yo lo que veo es que el COVID desnudó una realidad de un gobierno que ha venido destruyendo la institucionalidad. Realmente, aquí se menciona de que es un problema de todos los gobiernos enfrentar el COVID en temas de salud y economía, y eso es bien cierto, pero la debilidad en Honduras se suma y la crisis se vuelve más al desnudar la condición con que nos han estado gobernando. La debilidad institucional es seria, realmente, y preocupante. Si usted se recuerda, solo en el tema de salud, tenemos una junta interventora del Seguro Social de hace casi 7 años. Con esto no estoy descalificando el resultado. Simple y sencillamente, eso demuestra cómo una institución tan importante en este momento no ha sido
fortalecida y construida a favor de un mejor sistema de salud del país. El otro tema, el Ministerio de Salud. Yo me pregunto, ¿cuántos ministros de salud ha tenido el gobierno nacionalista? Yo creo que 6 o 7 ministros de salud. Eso le demuestra una debilidad seria, permanente, que ha tenido el gobierno en esta temática y en todas las temáticas, porque la respuesta y la reacción del gobierno ha sido bastante débil y bastante fraccionada. En el campo económico, que es un tema que va ligado a su pregunta, que es la que tiene que tener el mejor impacto de reacción de un gobierno y que lo están teniendo otros, es también evidente. Tenemos un gabinete económico sin economistas. Es decir, no estoy menospreciando la calidad y la capacidad del presidente del Banco Central, de la ministra de Finanzas, de la presidenta de la Comisión de Bancos, de la secretaria de la SAR. Simple y sencillamente es una debilidad seria que hemos venido arrastrando. Tener indicadores macroeconómicos buenos ha sido interesante y nos ha ayudado un poco y ha paliado que el efecto no sea tan serio en la economía, pero eso no es suficiente. Los indicadores macroeconómicos y las calificaciones de Standard & Poor's y los otros no le dan de comer a los hondureños. Y ese es un tema que es preocupante. La reacción del gobierno, y como lo decía Carlos Eduardo, ha sido bastante lenta y no ha sido participativa e inclusiva. Es decir, era un momento oportuno para poder llamar a los diferentes sectores políticos, económicos y sociales y convertir una plataforma de rescate del país en todos sus sectores. Y no se ha hecho con mucho celo, se ha hecho con un gabinete débil, con capacidades limitadas, y eso lo vemos en salud. Y a esto le sumamos una gran cantidad de situaciones de corrupción que no han generado la mejor confianza y credibilidad del pueblo hondureño. Por otro lado, yo coincido en el tema de que querer levantar una credibilidad en base a la pandemia y querer identificarse como salvador para poder levantar una imagen del gobernante y el partido de gobierno ha sido totalmente adverso. Más bien yo creo que ha servido para fortalecer a la oposición y para que muchos hondureños se identifiquen la falencia y cómo hemos estado siendo gobernados en los últimos 8 años. Esto tiene como consecuencia que los indicadores de la pobreza van a crecer, independientemente que hayamos cambiado la fórmula y que hemos pasado de un 62 a un 48 con una nueva fórmula. Es decir, esto va más allá de lo que esperábamos o lo que podemos manejar en este momento. Yo lo que siento es que tanto la oposición política como la oposición empresarial y civil tienen que alinearse más en ciertos objetivos orientados a ser más propositivos, pero con una proposición productiva y que se escuche. No hemos escuchado, miren, a mí las cadenas de televisión, es decir, la mayoría de los hondureños ya no las vemos, porque nos dicen cosas muy bonitas, pero la realidad es bastante diferente. Y no estoy haciendo política, porque esto todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo escucha. Entonces, mientras no se fortalezca el talento humano, mientras no se fortalezca la institucionalidad, ¿qué vamos a tener como resultado? Y si tenemos una agenda política e interesado en aprovechar la crisis, a poder levantar imagen, a poder hablar de una segunda reelección, porque tenemos un fiscal de Nueva York que anda siguiendo las cosas muy de cerca y que es una realidad. No lo están diciendo los hondureños, lo está diciendo un fiscal de Nueva York. Allá, si los que están delatando son delincuentes, son narcotraficantes o no, el fiscal tiene que investigar todas las denuncias y todas las entrevistas que hace. Y eso nos crea a nosotros una debilidad aún más fuerte. Los hondureños, en términos generales, en este momento, no tenemos confianza y credibilidad en las medidas que se tomen. No digo que son todas malas, creo que hay acciones que han ido por un camino bastante similar a lo que se está dando en otros países, pero todavía no avanzamos. El día que se libere, que no estemos en cuarentena, la gente que salga a la calle a pedir comida y demás va a ser algo catastrófico. Ok, entonces podemos llegar a la conclusión, José Luis, que el principal problema que vamos a tener en 6 meses va a ser una pobreza mucho más, se puede decir, palpable, ¿no? Es decir, un incremento de la pobreza sustancial
supongo que la clase media es la que se va a salir muy afectada y es la que va a entrar a niveles de pobreza, ¿no? Porque no creo de que las clases altas o las élites económicas caigan en la clase media. Es decir, aquí el más afectado va a ser el pobre, obviamente, y la clase media. Ahora bien, Juan Diego, y te hago la pregunta también, como gerente de campaña, y esto es bien interesante porque me imagino que ustedes y yo lo han pensado y afortunadamente están en un proceso ahora mismo de elecciones primarias, pero estaba haciendo una revisión en la historia de Honduras en los últimos 20 años de elecciones y no ha habido, se puede decir, un proceso electoral o un año electoral que tenga también o que acompañe o esté acompañado de una crisis sanitaria, una crisis económica y una crisis humanitaria. Es decir, va a ser un año electoral muy atípico en el sentido de que va a estar inmiscuido el país en una gran crisis. Obviamente han habido años electorales como el año del golpe de Estado, que sí había una crisis, pero fue la misma crisis política que se produjo, ¿no? Pero en este caso es una crisis totalmente externa al proceso electoral. ¿Cómo se puede hacer, cómo hacer política, cómo hacer campaña con este gran distractor que va a haber en la población? Esa es la pregunta que te lanzo, Juan Diego. Gracias, Lester. Tu pregunta inicial también me gustó mucho, que nos la hiciste a todos, era ¿dónde nos mirábamos en diciembre? Y yo creo que todo va amarrado al mismo tema. Tú y yo tenemos la misma edad. Entonces, la verdad que es primera vez de que vivimos una crisis mundial de este tipo. Pero no es la primera vez que el mundo sufre. Yo he tratado de leer mucho de qué pasó con la influencia española, que fue en 1914, 1918. Obviamente no había lo que hay ahora del Internet, que ahora podemos saber lo que está pasando al otro lado del mundo en segundos. Pero tuvieron 3 picos. Vivieron 2, 3 años con las secuelas de lo que vivieron con la influencia española, que mató a 60 millones de personas. Estamos hablando que esa pandemia mató más gente que la Primera y Segunda Guerra Mundial juntas. Esa pandemia mató más gente que Hitler y el mundo lo vivió. Y si nos remontamos aún más allá, al siglo XIV, con la plaga negra, el 25% de la población mundial en ese momento murió a causa de esa pandemia. O sea, pero el mundo evolucionó, el mundo cambió a causa de esa crisis de salud y siguieron adelante. Entonces, hoy por hoy tenemos 2 cosas que hay que resolver y Carlos y José Luis lo han mencionado. Uno es la crisis de salud, salvar vidas. Y 2, la crisis económica, salvar empleos y que cada quien tenga dinero sobre la mesa para poder comprar comida. Desgraciadamente son 2 cosas que hay que resolver que se contraponen, porque mientras más sigue la gente en cuarentena con el tema del distanciamiento y todo lo demás, más sufre la economía. Pero tenemos que darnos cuenta que tenemos que empezar a vivir con esto. O sea, no podemos no empezar a trabajar. Tenemos que abrir. Yo también soy empresario, Lester, y también he sufrido con mi fuerza de trabajo en mi empresa lo que está pasando ahorita. No solo acá, sino que también en Estados Unidos. Entonces, sí hay que abrir. Nos va a tocar reinventarnos, nos va a tocar reimaginarnos como sociedad, como empresarios, como políticos, para insertarnos en este nuevo orden mundial, que le digo yo, el post-COVID. En el tema de salud hay que abrir, hay que hacer más pruebas y hay que abrir con los protocolos, pero hay que abrir, no podemos seguir confinados. Eso es algo que yo estoy completamente convencido, hay que empezar a vivir con esto. Y en el tema de la economía, yo hacía la reflexión el otro día, ¿qué pasaría si todos los hondureños fuéramos inmunes al COVID? Que todo el país, a ninguno le diera COVID y aquí estuviéramos normal. Igual nos afectaría enormemente. ¿Por qué? Porque vivimos de las remesas, es tal vez el aportante número 1 del PIB. Nos afectaría el tema de las remesas. Vivimos del turismo, vivimos de la exportación de la maquila. En fin, nuestra economía estuviera fuertemente golpeada, aunque todos estuviéramos normales, inmunes y trabajando. Y ahí, en tiempos de guerra y en tiempos de pandemia, las guerras y las pandemias se combaten con dinero. El modelo de Chile y de otros países es algo que se está haciendo acá, tal vez no con la rapidez que quisiéramos, pero el gobierno ahí sí tiene que inyectarle plata a la economía.
hay que bajar los encajes, la política monetaria tiene que ser súper más flexible, hay que llenar de liquidez al sistema financiero y darles la flexibilidad y la garantía para que puedan prestarle a todos esos empresarios que hoy por hoy se ven en unas condiciones bastante difíciles y que no tienen el flujo necesario ni siquiera para pagar las planillas. Entonces, para poder darle ese incentivo a la economía, eso es lo que hay que hacer. Hay que meterle plata a la economía, pero fuerte, para que esto se vuelva a levantar, porque el impacto económico va a ser enorme, enorme, enorme. Y en diciembre, tal vez no vivamos el tema de salud como lo estamos viviendo ahorita, pero sí vamos a vivir el tema económico. Y ahí es donde tenemos que empezar a reinventarnos y a reimaginarnos. Eso también va para el tema político. O sea, no podemos hacer las campañas a las que estamos acostumbrados. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Porque todo el mundo dice, bueno, ¿y entonces? ¿Qué hacemos? No nos podemos mover, no nos podemos reunir, no podemos hacer concentraciones, no podemos hacer caminatas. Entonces, ¿qué sí podemos hacer? Ahí es donde tenemos que reinventarnos. Y el tema de la tecnología y las redes, en todo, tanto en las empresas, en los negocios, como también en la política, es donde tenemos que empezar a girar la vista, a girar la vista. Y ahí es donde tenemos que empezar a practicar una democracia digital un poco más directa, de contacto. Yo creo que si antes los políticos ocupaban pueblo, ahora ocupan público. Y ese público está en las redes sociales. O sea, ¿cómo podemos hoy no sé con cuánta gente estamos conectados en este momento, pero nos están viendo desde sus casas. Probablemente van a interactuar más tarde, van a hacer preguntas, pero estamos conectando. Tenemos que empezar a pensar diferente, a reimaginarnos, a replantearnos, porque la gente espera algo diferente. No podemos estar haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Tenemos que cambiar nosotros también y cambiar nuestros paradigmas. Si no cambiamos nuestros paradigmas y nos aferramos a los paradigmas del pasado, no vamos a subsistir. Tenemos que empezar a reimaginarnos como clase política. Ese es un reto grandísimo el que van a tener y Honduras en general el que está teniendo ahora mismo. Ahora entremos a esto de las reformas electorales, ¿no? Que ya escuchamos, ¿no?, muchos liderazgos de los diferentes partidos volver a reactivar el debate de las reformas electorales. La semana pasada la abogada Rixi Moncada dio unos comentarios, emitió unos tweets donde decía que se sentía como que el censo no iba a estar listo, que la tarjeta de identidad no iba a estar lista. Ahora bien, Carlos Eduardo, si el registro no va a tener el tiempo o la capacidad para emitir la nueva tarjeta de identidad y producir el nuevo censo que se requiere, el Partido Libre estará dispuesto a ir a elecciones sin estos insumos que son fundamentales para los procesos, especialmente para el nuestro, que ya 10 años se está exigiendo un nuevo censo. ¿Estaría libre en la capacidad de ir a elecciones de esta manera? Bueno, yo pienso que el pueblo hondureño es consciente de la importancia de un censo que sea real y que represente exactamente los hondureños que somos. Lamentablemente, ustedes recuerdan cómo con el actual censo electoral estaban habilitados para votar casi 1 millón de personas que ya habían fallecido. Y conocemos las prácticas históricas de quien hoy nos gobierna. Lo vimos recientemente cómo actúan. Utilizan todo recurso ilegal y fraudulento para mantenerse en el poder. Por eso ocupamos un censo nuevo y una nueva identidad. Y ha sido una conquista y ha sido una lucha larga para llegar a este momento en el que se está presentando y se está queriendo tener listo para las elecciones primarias. Yo tengo ahí que tengo que explicar lo siguiente. Es necesario garantizar un nuevo censo y una nueva cédula, pero también es importante que tengamos en mente la realidad actual. No se puede construir ningún plan desconociendo la realidad. Y la realidad es que el día de hoy, en el planeta entero, la humanidad está padeciendo una pandemia que ha obligado al distanciamiento social, que es el tema de hoy, y que nos obliga a tener cuidado de no entrar en contacto con personas. Por tanto, ya se alteró el cronograma del nuevo censo y la nueva cédula. Los compañeros que están dirigiendo el Registro Nacional de las Personas dicen que harán un enorme esfuerzo para tenerla lista para marzo. Pero ¿qué pasa si la pandemia se agudiza?
¿Qué pasa si Dios no lo quiera? Si hay una explosión de casos en Honduras y se vuelve un tema inmanejable. Bueno, ya es inmanejable, no por la pandemia, sino por la incapacidad de quien gobierna. Pero si se vuelve de tal magnitud la pandemia que no permita que los que van a hacer la recolección de información, los llamados enroladores, hagan su trabajo adecuadamente, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que pensar en alternativas. Es responsable visualizar diferentes escenarios. Y en esa dirección, creo yo que ahí coincido y aplaudo lo que Libre ha sostenido desde el 2017 y que ahora es parte de una política oficial del Consejo Nacional Electoral. Debemos introducir elementos tecnológicos que garanticen seguridad a la hora de votar, de que no vote nadie en nombre de otro, de que los muertos descansen en paz y no salgan a deambular sus cédulas en manos de nacionalistas que votan 2 o 3 veces con cédulas ajenas. Eso entonces, se puede evitar con un aparatito chiquito que se conecta a un celular y uno pone la huella dactilar y se identifica la persona y se compara que el que lleva la cédula, nueva o vieja, es la misma persona de la huella de identidad. Sí. Y en ese momento en el sistema queda bloqueada esa huella digital para que pueda volver a votar. De esa forma garantizamos, Lester, 3 cosas. 1, que ninguno aquí en Honduras vote por un hondureño que está en el extranjero. 2, que los muertos descansen en paz. Y 3, que nadie pueda votar 2 veces haciendo uso de las credenciales electorales que tienen en sus manos. Y antes de terminar este espacio, leí por ahí que estás de cumpleaños, Lester. ¿Es cierto? No. No, pues alguien puso en la red, feliciten a Lester que está de cumpleaños. Bueno, de todos modos te felicito para cuando cumplas años. Es en enero, por cierto. Es en enero, estamos lo apunte. Sí, entonces, Carlos, si bien comprendí tu mensaje, Libre, o al menos lo que comentás, está dispuesto a ir a un proceso electoral primario, sin un censo, sin la tarjeta, siempre y cuando existan las alternativas tecnológicas para garantizar que la persona o el ciudadano es el que vota y no exista ese tipo de fraude en la urna. No, yo comprometo que el Libre necesita y exige nuevo censo y nueva cédula para el próximo proceso. Pero yo agrego, viendo posibles escenarios, al menos hay que garantizar lo que ya mencionó la presidenta del Consejo Nacional Electoral, agregar el identificador de huella dactilar. Bueno, eso es fundamental, porque miren, el censo es el valor más grande que tiene una sociedad, porque es el listado exacto de quiénes son los hondureños, es nuestra nacionalidad, es el tesoro que debemos cuidar, no puede estar en manos politiqueras que quieran distorsionarlo para sacar ventaja política. Sí. Por eso hay que construirlo con cuidado y espero que el registro pueda recuperar el tiempo perdido y enmendar los errores que han cometido para que hasta el momento no se haya podido iniciar el proceso. Esperemos entonces. Estimado José Luis, antes de iniciar la conversación con el público estábamos hablando de la famosa opción B, ¿no? Y ahora mismo dentro del debate que se da hay algunos que dicen de que se debe postergar las primarias, otros que se tienen que realizar ya en la fecha estipulada porque ya está establecido en la ley, y obviamente hay también voces que hablan sobre la famosa opción B. Primero que todo, para los millennials que están en la audiencia, que espero que hayan muchos, explíquenos un poco qué es esto de la opción B y en este contexto de hoy, ¿quién es el mayor beneficiado de la opción B según el cálculo político que podamos hacer? Bueno, mire, Lester, la opción B es una opción de un modelo que se dio en Uruguay en el pasado y se utilizó en 1985 en Honduras por la crisis política que existía de los 2 partidos tradicionales, porque había una crisis tanto en el Partido Liberal como en el Partido Nacional. Y aquí lo que se hizo fue hacer internas y generales al mismo tiempo. Esto permitía
que realmente los tiempos se acortaron y le dieron mayor oportunidad a muchos hondureños de poder votar con mayor libertad y poder superar esos obstáculos internos que tenía tanto el Partido Nacional como el Partido Liberal. Lo que se da es que el partido que tiene mayores votos es el que gana las elecciones a nivel presidencial, y dentro de ese partido el candidato que obtuvo mayores votos. En ese sentido, en el 85, lo que se dio es que el partido que tuvo mayor voto fue el Partido Liberal, y de los candidatos el que tuvo mayor voto fue José Simón Ascona del Hoyo. Y por eso fue electo presidente de la República, porque esa fue lo que la clase política decidió en ese momento. Si es bien cierto, los nacionalistas alegaban que Rafael Leonardo, que en paz descanse, tuvo más votos que José Simón Ascona, el Partido Nacional no tuvo más votos que el Partido Liberal. Entonces es un proceso bastante interesante. Mire, dentro de la coyuntura que tenemos en este momento, se dan y se presentan varios escenarios. Si el Registro Nacional de la Persona logra obtener el censo y la identidad para marzo, que yo lo siento viable. La gente dice, pero ¿cómo nos vamos a censar? Bueno, así como salimos al supermercado, salimos a la farmacia, salimos a la ferretería, podemos salir a una carpa, a un centro de identificación a cumplir con esa misión. Podemos iniciar el preregistro. Yo le pregunto a ustedes tres, ¿quién hizo su preregistro ya? ¿Ya lo tienen? Es decir, esta es una cuestión que hay que contribuir también. Yo creo que la obligación del registro es válida y tiene una carga que creo que la está demostrando. Algunas debilidades, pero los hondureños a veces potenciamos más las debilidades en vez de lo que es lo positivo que hemos avanzado. Yo creo que del año pasado por acá el modelo se ha fortalecido. El haber creado de nuevo dos instituciones, el Tribunal de Justicia Electoral, el Consejo Nacional Electoral, el fortalecer el Registro Nacional de las Personas y que los hondureños estemos más pendientes para que lo que pasó en el 2017 y en el 2013 no vuelva a pasar. Y eso depende mucho de la ciudadanía. Yo creo que los partidos políticos lo tienen claro. Ya la ciudadanía no está dispuesta a encontrar fraudes. Aunque mi abuelo salga a votar, aunque murió hace 40 años. Es decir, son situaciones que no las vamos a ver. Entonces, si ese escenario se da y que podemos tener en marzo, pues vamos a las internas. Es un poco más difícil porque recordemos que para cualquier precandidato, y Carlos Eduardo lo entiende y creo que Juan Diego también, la cercanía y la visita y el registro y levantar listas en cada uno de los municipios del país lleva un compromiso cara a cara, que por mucho internet que tengamos, que por mucha comunicación virtual que tengamos, todos los 299 municipios tenemos que visitarlos, tenemos que renovar cuadros, tenemos que sacar nuevos líderes. Por lo menos dentro de mi teoría, dentro de mi propuesta es respetar mucha tradición del partido, pero renovar el partido. Y eso es con visitas. Nos lo va a dar el tiempo. No sabemos qué va a pasar con el COVID todavía. Ahorita estamos esperando este domingo y todos los domingos esperamos si va a alargarse o no va a alargarse, y todo eso atrasa un proceso para una campaña política como debe ser. Entonces, ¿quién ganaría con la opción B en estos momentos? Yo creo que ganarían los hondureños. ¿Sabe por qué? Porque en la actualidad hay muchos nacionalistas, y Juan Diego se ríe porque sabe que es cierto, hay muchos nacionalistas que se acercan a mí. Y yo tengo texto que les puedo mandar y decir, José Luis, me parece tu propuesta. Pero si yo voy en una interna no puedo votar porque voy a una base liberal y no quiero darme color. Igual los independientes, igual los de libre y demás. En cambio, en unas internas y generales al mismo tiempo, usted va a una sola mesa y usted pide la papeleta y ahí tiene la libertad de votar por el partido que quiera, el candidato que quiera, el diputado que quiera, el alcalde que usted quiera, con una libertad de secretividad, que esa es parte de la democracia. Quien quiera hacer pública su simpatía lo hace, quien no, pues no tiene la obligación de hacerlo. Entonces, para mí, el modelo B va a dar una mayor participación. Ese índice de abstencionismo que se da, yo creo que se va a rebajar y puede crear también unas condiciones de educación política, de tener un censo real, de tener la identidad de la mayoría de los hondureños, de poder educar más a los hondureños a participar, y una cosa importante, que nos ahorraríamos una cantidad de plata que el Fisco Nacional no tiene y que la podríamos orientar a temas de salud y educación y darle de comer a muchos hondureños. Sí. Entonces, es una opción que yo la veo válida. Es decir, no descarto lo que pueda pasar antes, pero para mí
tiene un sustento bastante más democrático que lo que podemos tener a mitad de camino. En otras palabras, el hondureño puede cruzar el voto con mayor facilidad, ¿no? Es decir, se puede escoger un hondureño que tiene arraigo con el Partido Liberal o con el Partido Nacional, puede escoger sus diputados, pero tal vez no le parece el candidato presidencial y cruza ese voto, ¿no? Eso es lo que puede suceder en este caso. Ahora, Juan Diego, otra de las grandes reformas que están en el tintero es el tema del financiamiento político, ¿verdad? Que es algo que lastimosamente también está por definirse después de 3 años de conversaciones y debates públicos. Y este es un tema que cuando yo hablo con la comunidad internacional siempre me hacen énfasis, ¿no? ¿Qué está pasando con el financiamiento político? ¿Qué está pasando con la influencia del narcotráfico? ¿Qué está pasando con la influencia del crimen organizado y de la corrupción? Ahora en las primarias, ¿sigue latente los riesgos de financiamiento ilícito? ¿Dónde en tu experiencia que has participado ya por 20 años, dónde son los riesgos más comunes del financiamiento ilícito en las campañas primarias? Gracias, Lester. Mira, referente a este tema, creo que es donde más hemos avanzado como país. Uno de las grandes herencias de la misión de apoyo contra la corrupción fue justamente esto, la ley de financiamiento de partidos políticos. Eso no lo teníamos antes y ahora sí lo tenemos. Entonces, con esta ley se establecen topes, se establecen límites, se establecen una serie de filtros y cosas que tenemos que cumplir como candidatos para evitar justamente eso, para evitar que el dinero sucio entre a las campañas políticas. Eso siempre ha sido un riesgo en Honduras. Ahora, ese riesgo, con todos los controles que se está poniendo, con la unidad de política limpia que se conformó también gracias a esta ley, ayuda a eliminar este tipo de participaciones en la política hondureña. Eso no lo teníamos antes, eso se viene fortaleciendo y es una de las cosas que hemos logrado hacer en conjunto. Esto fue algo que hicimos todos los partidos políticos en conjunto. También la comunidad internacional apoyó mucho el proceso. Yo recuerdo haber estado en PNUD, por ejemplo, con todos los otros compañeros de otros partidos políticos viendo en qué punto sí podíamos converger, en qué punto sí podíamos unirnos en criterios. Y se logró. Ese es un enorme avance. ¿Que hay que hacer más? Claro que hay que hacer más, pero sí es un enorme avance que hoy por hoy tengamos una ley de política limpia y tengamos una unidad de política limpia integrada por las fuerzas mayoritarias políticas que velen por esto. Es un enorme avance para el país. Claro que tenemos que hacer más y los partidos también tenemos que participar en eso. Cuando fui secretario ejecutivo del partido, implementamos un portal de transparencia de cada candidato, donde estaban todos tus datos, tu currículum, tu foto, dónde fuiste, tu propuesta, tus redes sociales, pero también un disclosure o una apertura, como que si fuera institución, donde ponías tu declaración jurada, ¿no? Tu declaración jurada, y eso era público, cualquiera podía ingresar a través del teléfono de la computadora para conocer, era el programa de certificación de candidatos donde era conoce tu candidato. Entonces, ahí también los partidos tienen que hacer lo suyo, pero ya teniendo una ley de política limpia y teniendo una unidad de política limpia es un enorme avance, que no es suficiente, claro, hay que seguir avanzando, pero ya son pasos enormes que hemos dado como sociedad política para evitar justamente eso, que no entre el dinero sucio en las campañas. Por ejemplo, yo te hago una pregunta ahora mismo a la par de esto. Yo soy una persona del Bajo Jaguán, soy un ganadero. Quiero participar en política, quiero inscribirme para las primarias en tu movimiento. ¿Cuál sería el procedimiento para ser parte de tu movimiento y representar y participar en el proceso electoral a nivel de diputación de Colón, por decirlo así? ¿Qué me pedirías como requisito de entrada, por ejemplo, en términos de integridad? Mira, bueno, hay que cumplir con lo que dice la ley electoral y de partidos políticos, ¿no? Pero aparte de eso, yo replicaría lo que hicimos en el partido. A nivel de movimiento lo replicaría para tener un portal de transparencia de cada candidato donde puedan subir su información, que la gente los conozca, su biografía, de dónde vienen, qué representan, por qué quieren ser diputados. Eso es bien importante, porque a veces le preguntas a los candidatos, ¿y usted por qué quiere ser alcalde? Porque me dijeron, tío.
porque yo quiero ser, pero no tienen claridad, y en eso también hay que entrar en un proceso de capacitación para que puedan definir su misión, su propósito de vida y poderlo trasladar a una propuesta política, ya sea de alcalde o de candidato. Y también cumplir con lo que dice la ley, pero tal vez ser un poco más transparentes en el tema de uso de fondos de campañas y poder presentar los informes de uso de fondos de campaña, de dónde viene el financiamiento y en qué lo estoy utilizando. Eso no existía antes, pero hoy la tecnología nos permite hacerlo. Y en esta campaña que viene, donde la tecnología va a ser un factor determinante, tenemos que hacerlo, porque creo que lo exige la ciudadanía. No podemos no hacerlo. La gente está tan pendiente de las redes que ahora con una enorme facilidad tú puedes averiguar un montón de cosas. Y la verdad es tan importante ahora porque el fake news está por todos lados. Entonces, tener sitios donde tú puedas ir a ver cuáles son las cosas en la realidad, verificables, con documentos y todo, se vuelve importante, especialmente para los partidos y especialmente para los políticos y los candidatos. Ok. Y ustedes, José Luis y Carlos, ¿qué requisitos le piden para ser parte del movimiento de ustedes? Es decir, vaya, igual, de la misma manera, yo quiero participar en sus movimientos, quiero ser candidato a diputado en Colón. ¿Qué me pedirían a mí además de los requisitos legales, por ejemplo? Bueno, yo primero que todo averiguaría que no sean narcotraficantes, si se trata de Colón. Parece que hay otros partidos que no tienen ese cuidado. E inclusive sería bueno averiguar si los aportes millonarios que se informó por parte del Distrito Sur de Estados Unidos a la campaña de un partido político fueron reportados a la institución que vela por los recursos de la campaña. Aquí tenemos muchas cosas mal, muchas cosas mal. Nosotros como Nueva Corriente, lo que le pedimos a los militantes, primero, honorabilidad. Segundo, compromiso con una causa. No podemos seguir replicando el modelo de dar una chamba solo, es que pongámoslo porque este tiene dinero. Debemos abrazar un concepto y ese concepto es cómo construimos una sociedad que funcione para todos. Y para eso no solo buscamos gente con capacidad, sino que también tenemos mecanismos de formación para que la idea sea el centro que una a una colectividad política, no como lamentablemente es hoy, que es el interés, el lucro inmediato o la complicidad criminal la que une a quienes hoy no gobiernan. Y eso es gravísimo y por eso estamos como estamos. Yo no quiero ser injusto, pero no puedo callar lo que está ante nuestros ojos y que eso tiene efectos en todo, inclusive en el que el día de hoy se haya deteriorado el presupuesto de salud y de educación para financiar el presupuesto de las Fuerzas Armadas en un país que está en paz, en una zona que está en paz. Solo se entiende por qué, porque estamos sosteniendo una dictadura que es la que debemos votar. Y entonces, no se puede votar una dictadura simplemente así votando. Vamos a ocupar el acompañamiento del pueblo que defienda su triunfo electoral, porque ya vieron lo que pasó en el 2017. Ganamos, se la robaron, reprimieron y ahí está la dictadura. Carlos, entonces, ¿cómo no va a ser problema? Entonces, según lo que tengo entendido, usted estaría dispuesto como líder de partido y como líder de una corriente a, en este proceso de campaña, publicar y divulgar los antecedentes de sus candidatos, al menos su currículo vitae, si se le aplicó un tamizaje, si se le verificó sus fuentes de financiamiento, a la par de lo que puede hacer la Unidad de Política Limpia, que entendemos que es algo fiscalización posterior, después de que sucede el proceso electoral. Usted como líder de campaña y como jefe de un movimiento, ¿lo haría? Miren, no solamente eso, Lester. Todos los candidatos de la nueva corriente serán elegidos en asamblea, ya sea virtuales o presenciales, porque en la comunidad la gente conoce a sus vecinos, ahí se sabe quién es quién, y nosotros debemos de comprender, pueblo hondureño, que la democracia es la herramienta para el desarrollo, para la transparencia y para poder salir adelante. Por tanto, democraticemos el país, también democraticemos los recursos públicos. El financiamiento público es esencial, es una conquista de los pobres.
para poder aspirar a cargos de elección. Pero hay quienes dicen en el Partido Nacional que cada quien pague su campaña. Entonces, de esa forma, solo los ricos tendrían posibilidades de aspirar o de participar en política. Y eso no lo aceptamos. Bueno, voy a estar pendiente, vamos a estar pendientes de su compromiso, de transparencia, de su corriente, y con mucho gusto, ya le digo, desde ahora me pongo a su disposición para que le dé asesoramiento en estos temas de transparencia política, ¿no? José Luis, estimado, hay mucha gente que dice, José Luis Moncada representa un grupo económico. Al momento de una corriente política. Es decir, usted va a explicar de dónde viene su apoyo financiero, hasta dónde podemos saber quién es José Luis Moncada y qué intereses representa. Bueno, Lester, mire, más allá de que usted creo que compartió conmigo laboralmente y me conoce, yo no represento nada más que a José Luis Moncada y hasta ahí llego. Y realmente creo que tengo 40 años en la vida profesional, empresarial, tanto en el sector privado como en el sector público, y no digamos en el trabajo político que he venido haciendo desde 1979 allá con los hijos del doctor Soso Córdoba, que inicié mi actividad política. Y no represento ningún grupo económico, si bien cierto, estoy y vengo de trabajar en la empresa privada. Tengo una gran cantidad de amigos y aportantes futuros y gente que coincide conmigo en qué es lo que tenemos que hacer para cambiar la forma de gobierno. Y sobre todo un trabajo y un esfuerzo bien grande, porque el joven, el millennium, quiere entrar a la política, cree que el modelo democrático es el que nos puede llevar, quiere participar, pero ya ha sido contaminado en esta última década de una manera negativa y ha sido actor presencial y ha visto en estos 10 años lo que no es democracia, lo que no es política limpia, que la democracia y la política no es financiarse con corrupción, no es financiarse con narcotráfico, que la política nace del individuo que se identifica con cada uno de su líder. Entonces usted me pregunta a mí, ¿qué requisito presento yo o le doy a la gente de los 10 departamentos que he visitado? Pues mire, el mayor requisito es que se identifique con mi propuesta, que es una propuesta de una persona con 40 años de trabajo, con ética, con moral, con principios y con resultados y en forma propositiva. Yo quisiera que alguien identifique si he estado en un acto de corrupción, si he contribuido en un acto ilegal dentro del sector público o privado, que todo lo que he hecho lo he hecho propositivamente y con una pasión y entrega a mi país, que quiero que Honduras cambie. Y mire, la cantidad del talento hondureño, jóvenes, porque he estado vinculado con jóvenes de diferentes universidades en programas de desarrollo e innovación tecnológica, les estoy apoyando porque ahí hay una gran capacidad, hay un gran talento y un gran esfuerzo que quieren darle al desarrollo del país. Y esa fuerza de mujeres y de jóvenes que se está desarrollando en mi movimiento es lo que me da fortaleza. Mire, en política usted va a encontrar de todo. Y le puedo decir a Juan Diego que tengo una gran cantidad de líderes nacionalistas que se están acercando a mí, que quieren participar en mi corriente. Y yo me pregunto, ¿por qué? Porque simple y sencillamente ya se cansaron de una contaminación y lo que ha pasado en el Partido Nacional. Y gente del Libre, que somos primos hermanos, como dice Carlos, somos la misma cosa, que nos separamos, pero que vamos a trabajar, los buenos liberales y los buenos libres vamos a trabajar para una Honduras mejor. Así que, Lester, la política no es fácil. La política lleva un trabajo en que usted tiene que mantener sus principios y yo los voy a mantener hasta el final. El que quiera contaminar ya sabe. Y hay mucha gente que no se acerca a mí porque sabe que le voy a decir, no, gracias, muy amable, se equivocó de partido, váyase a otro lugar o váyase con otro candidato del Partido Liberal. En eso estamos claros. Y esa es la cercanía que tengo yo y le puedo decir de jóvenes de 10 departamentos que he visitado, mujeres y no jóvenes todavía, que quieren aportarle a que el Partido Liberal tiene una masa sustantiva que quiere hacer una diferencia dentro de la democracia en Honduras. Muy bien. Bueno, vamos a seguir pendientes. Creo que este es un tema que creo que uno de los daños más grandes que ha tenido la democracia hondureña es justamente
el asunto del financiamiento, ¿no? Y bueno, y esto es a nivel mundial, ¿no? No solamente en Honduras, pero cada país ha tomado sus medidas para mitigar esto. Ahora bien, pongámonos en la situación de ya el día de las elecciones o ya prestos a 3 meses del proceso electoral de las primarias. ¿Quién, a consideración de ustedes que son jefes de movimiento, trabajan y lideran movimientos, quién debe preocuparse por la salud del votante el día de las elecciones? Esa es la pregunta que todos nos hacemos, ¿no? Es decir, si yo quiero ir a votar, a mí me toca ir a la Facultad de Medicina, afortunadamente, pero hay otros votantes que les tocan en lugares mucho más complicados. ¿Quién debe asegurar que la mesa o junta receptora, que le dicen ahora, cumpla con los estándares de bioseguridad y distanciamiento social el día de las elecciones? Y por otro lado, y esto se lo hago a los tres, ¿no? ¿Por qué creen que los partidos políticos no están hablando sobre este tema? Al menos en lo público no se está hablando de lo que se tienen que preparar para las elecciones en estos momentos de distanciamiento social. La vez pasada, hablando con una autoridad electoral, me dijo, mira, en las primarias son los partidos que se arreglan. En las generales ya ahí nosotros sí intervenimos y organizamos mejor y hacemos observación y todo esto, pero la práctica y la tradición en nuestro país es que a nivel institucional el órgano electoral no interviene lo suficiente como el regulador del proceso primario y le toca muchas veces a los partidos. Entonces, ¿cómo van a ustedes asegurar que el votante tenga ese espacio de bioseguridad para incentivar que no haya abstencionismo, ¿no? Ese día, ¿no? La pregunta se la paso a Juan Diego y después Carlos y después José Luis. Gracias, Lester, y creo que es una pregunta válida. Yo no soy experto en bioseguridad y creo que sí la Secretaría de Salud y los expertos en la materia tienen que apoyar a los partidos políticos para que establezcamos los protocolos de bioseguridad que se deben de cumplir para ese proceso, para ese día, para el 14 de marzo creo que es. Y en ese sentido, así como tú estás viendo que cuando abrieron los supermercados se tenía que mantener una distancia de tantos metros, la gente que te atendía adentro tenía que cumplir con ciertos protocolos de bioseguridad. O sea, lo que estamos viendo, pues mi peluquera me mandó un listado de cosas que le están exigiendo para que pueda abrir su salón de belleza. Entonces, que la alfombra, que las máscaras, que las mascarillas, que los guantes, que el gel, todo eso, ese protocolo hay que armarlo. No lo vamos a armar los políticos. O sea, nosotros vamos a participar porque somos interesados en que hayan elecciones internas. Pero ahí es donde sí hay que conformar una mesa donde estén los científicos y los políticos para que explicar bien cómo es el proceso, que ellos lo entiendan bien y así armar el protocolo de bioseguridad. Así como se está armando para todos los negocios y las empresas que están reaperturando inteligentemente sus operaciones. De la misma forma, hay que ver cómo inteligentemente y con los protocolos adecuados armamos el proceso eleccionario de este próximo marzo. Muchas gracias, José Luis. Perdón, Carlos. Bueno, la democracia es responsabilidad del Estado. Cuidarla, financiarla, y en las elecciones primarias es el Estado a través de, antes el Tribunal Supremo Electoral, ahora el Consejo Nacional Electoral, quien lleva todos los insumos a la mesa, se celebra la elección y se lleva los insumos de regreso a las bodegas donde se hace el respectivo proceso de recuento y de todo lo que se hace. Creo yo de que el problema es que nosotros estamos replicando la misma lógica del Estado que ha tenido en los últimos años del neoliberalismo, de que el Estado se desentiende de las cosas. Por eso se deterioraron los hospitales, saquearon el seguro social, por eso hasta el día de hoy no le han dado mascarillas a todos los hondureños, cuando deberían de dar. Es obligación del Estado. En Estados Unidos lo hacen, que es un país que no es un país socialista, pero lo hacen por responsabilidad. Creo yo que todas las medidas de bioseguridad y el protocolo, y ahí coincido con Juan Diego, debe de ser establecido por un panel de expertos para garantizar que el que vaya a votar no tenga riesgos de contaminación, pero que tampoco tengan riesgo de contaminación los que van a estar en la mesa electoral, los que van a estar recibiendo los documentos de todos los hondureños que llegan ahí. Y eso no es algo que esté en la luna, eso no es algo
como inventar la fórmula de la teoría de la relatividad. Todo eso ya existe. Vale ordenarlo y aplicarlo. Pero para eso el concurso del Estado es fundamental, porque la salud pública es responsabilidad del Estado según la Constitución de la República. Ok. José Luis, ¿y cuántos candidatos van a participar en estas primarias? Aproximadamente, ¿cuánto fue la vez pasada? 15,000. 31,000 candidatos participaron en las elecciones del 2017. Es decir, que el Consejo Nacional Electoral... para elegir 3,000 cargos. Si va a garantizar un espacio de bioseguridad, ya debería estar haciendo la lista para adquirir todos estos bienes, ¿no? Mascarillas, gel desinfectante, equipo también para medir, hacer las temperaturas a las personas. Es decir, esto es lo que debe estar haciendo el Consejo Nacional Electoral en estos momentos. ¿Cuándo debería empezar esta contratación? Porque no vamos a querer que la haga de manera directa, ¿no? Pero fíjate que te puedo hacer una observación, Lester. Quiere decir que el que vaya con calentura no puede votar. Eso es parte de los protocolos. Pero eso es un derecho constitucional que no hay protocolo que lo puede evitar. Hay países, creo que el Ecuador, las mujeres fueron en la mañana y los hombres en la tarde. Hay que buscar alternativas. A ver, José Luis, ¿qué piensa hay que empezar a licitar todo esto? Mire, Lester, esta situación pone aún más en desventaja a la oposición. Y ahí es donde la oposición tiene que trabajar en una forma más estructurada, más quitándose ese tema de los intereses individuales. Le digo por qué. Porque el trabajo político ya se inició de parte del partido de gobierno. Cuando iniciaron la repartición del famoso costal de alimentos, comenzaron a hacer política. Es decir, la información que a mí me llegaba de todos los departamentos y que se hizo público es que el listado que se estaba entregando al costal eran los que estaban enlistados dentro de los partidos nacionales. Y que allá algunos pocos les dieron. Y que abrieron la válvula diciendo a los alcaldes que les iban a dar un poco de dinero. Entonces, usted tiene un enrolamiento y una confirmación de una estructura que lamentablemente es financiada por el Estado a favor de un partido que quiere seguir en el gobierno. Para que el Partido Liberal, sus movimientos libres y sus movimientos puedan contribuir a que los seguidores puedan participar en las internas, tiene que hacer un trabajo con un esfuerzo particular con la bolsa de nosotros, porque mucha gente quiere participar, pero mucha gente va a condicionar al apoyo y a la ayuda porque van a estar en condiciones bastante difíciles. Entonces, usted no le puede decir a un hondureño, a un liberal, a un libre, le puede decir, quiero que participe y que vaya a las elecciones, pero si la prioridad de ellos es comer, es tener una mejor condición de la que tienen en este momento. Entonces, ¿cómo nos puede costar a nosotros la participación en unas elecciones internas versus a que el patrimonio del presupuesto del gobierno, el Partido Nacional lo ha estado usando para hacer ya proselitismo político con los costales de alimentos y con algunos otros subsidios? Si usted revisa los subsidios condicionados, ¿de qué filiación política es esas 300,000 personas que reciben? Usted se va a dar cuenta de una realidad. Y es una desventaja, Carlos Eduardo, que tenemos en este momento y que adversa a la democracia. Y pero que ellos no podemos permitir. Pero ¿qué puede hacer el Consejo Nacional en estos momentos? Es decir, tiene que empezar a adquirir estos insumos. ¿Cuándo los partidos políticos, al menos las corrientes internas y los movimientos, ya deben empezar a decirle al Consejo Nacional, miren, ustedes van a convocar en septiembre, pero de ahí de septiembre son 6 meses, ¿no? Y hay que hacer pruebas, hay que hacer la transmisión, las maletas, y esto es todo otro plus de logística que tienen que tener, y la tradición en nuestros procesos electorales es que todo eso se compra en emergencia. Yo creo que no quisiéramos, al menos yo como contribuyente y como votante potencial, no quisiera que esto se haga a última hora, porque eso vuelve a deslegitimar la política, ¿no? Entonces, ¿cuándo debe el Consejo Nacional empezar a hacer este tipo de gestiones? Mire, va a dar hace 3 meses, por cierto. Es decir, yo sé que el Consejo Nacional Electoral le va a decir, mi obligación es generar la seguridad en cada una de las mesas electorales y en que el personal de la mesa tenga las condiciones de seguridad.
y que el ingreso sea con la medida de seguridad. Pero poder generarle a cada una de las personas que está en una fila una mascarilla y demás, pues mire, va a ser bien difícil. Y si el Estado va a querer generar recursos para eso, lo va a hacer políticamente para quien le conviene que vaya a votar. Es decir, Bueno, aquí va a haber un no. manejo político. No nos confundamos. Es decir, yo tiendo a decir la verdad y la digo directamente. Aquí va a haber un manejo político y es donde la oposición va a tener que tener también su estrategia para poder asegurar la seguridad de los seguidores de nosotros que puedan participar. Porque imagínense, si usted le dicen, usted no entra a una mesa electoral si no tiene una mascarilla. Hombre, ¿cómo le va a pedir usted a una persona que no tiene ni para un pan o una tortilla con sal, como están haciendo en este momento? Usted sí va a mandar la estructura del Partido Nacional, financiada con presupuesto del gobierno, va a generar que todos vayan a votar su familia de esa manera. Okay. Entonces aquí las condiciones participativas o democráticas no son en igual condición. Y eso lo estoy señalando desde ahorita porque para mí desde que se inició a repartir el costal de alimentos o solidario, se inició el trabajo político. Y okay. Eso le quitó alimento a muchos hondureños. Eso no es democracia. Eso no es gobernar para todos los hondureños. Listo. Lester, ¿puedo hacer un apunte? Creo que Juan Diego había pedido la palabra. Juan Diego, ¿ibas a decir algo? Y fíjate que lo que va a pasar en República Dominicana creo que también nos va a servir de como experiencia de cómo van a operar ellos, cómo van a llevar ellos el proceso electoral. Así como otros países han hecho un montón de cosas en el tiempo de coronavirus, de los cuales hemos aprendido nosotros en otros sectores del país, en otros sectores de la economía, el ejercicio político democrático de República Dominicana nos va a dar muchas enseñanzas, muchas buenas prácticas, muchos errores que van a cometer. A mí me dice que esto del coronavirus, nadie estaba preparado para esto. Entonces estamos aprendiendo en el camino. Vamos a cometer errores, pero podemos aprender mucho de lo que esté pasando en otros países, como lo que va a pasar en Dominicana dentro de poco, ¿verdad? Sí. Ok, ahora vamos a entrar al tercer segmento y es ya hablar un poco de la democracia interna, las alianzas, las rivalidades, pero también quiero que sea un espacio para que ustedes, sé que todo este tiempo ustedes han estado promocionando, ¿no? su perspectiva y sus valores como corriente, pero quiero hacerle, y aquí también les voy a pedir que sean mucho más expeditos en sus respuestas. Para Carlos, ¿qué significa la nueva corriente? ¿Es más que un nombre llamativo o marca realmente una diferencia ideológica dentro del Libre? Hay mucha gente, bueno, 30-40% del electorado potencial en este momento es indeciso o independiente, ¿no? Y sabemos de que el electorado tampoco vota, o al menos el independiente indeciso no vota en las primarias, no es el voto duro. Pero si en ese modelo de opción B, que es un modelo y un escenario muy realístico, ¿no? Si queremos ver todo lo que puede pasar con la pandemia, ¿cómo venderías tu movimiento en términos políticos? Es decir, ¿cuál es la diferencia entre lo que es Carlos Eduardo a lo que es el movimiento, por ejemplo, de Wilfredo o otros movimientos que hay a lo interno del Partido Libre? Tres cosas. La nueva corriente es renovación. Renovación a lo interno del Libre. Una alternativa nueva que no existía antes para poder llegar más allá de lo que ha llegado nuestro partido hasta este momento. Dos, refundación del Libre. No se trata de quitar a la dirigencia porque tenemos un gran líder que es nuestro coordinador. Se trata de volver al partido a su génesis, que es la resistencia. Cuando aquella cantidad gigantesca de sectores sociales nos unimos en contra de un evento de ruptura constitucional del 28 de junio del 2009. Volver a eso, ser capaces de unir a muchos sectores que se han ido alejando paulatinamente. Y tres, nosotros estamos planteando la reforma profunda, y mejor dicho, no la reforma, la transformación profunda del sistema económico y social del país. Nosotros no podemos seguir viviendo en una sociedad donde el 75% de la riqueza del país se concentra en un 1%. Eso genera esta realidad que hoy tenemos con el 70% de pobreza, con la mayor desigualdad continental.
Nosotros estamos tomando en serio el tema de la profundización de la transformación social y económica. Y nosotros nos valemos por un valor fundamental, el interés nacional. Nuestro paradigma es Francisco Morazán. No ocupamos importar líderes, no ocupamos importar imágenes. Estamos profundamente orgullosos del más grande hondureño y del más grande centroamericano que nació aquí en Honduras. Y ese es el paradigma, es nuestra guía. Esa es una gran diferencia que tenemos. Muchas gracias, Carlos. José Luis, en 2 minutos, ¿qué es la diferencia del movimiento de José Luis Moncada con el movimiento que se puede dar con Luis Zelaya o con Suyapa Figueroa o con cualquier otro movimiento que surja en estos próximos meses? Bueno, mire, Lester, el 8 de septiembre de 2019 yo anuncié mi precandidatura al Partido Liberal con el interés de llegar a ser candidato a la presidencia de la República por el partido, por una coyuntura lastimosa del partido que viene arrastrando desde 2017 una división innecesaria y realmente triste para la democracia en Honduras, porque yo creo que la coyuntura actual ameritaba que un partido de 130 años en la democracia de Honduras, que ha aportado mucho a su desarrollo, porque los presidentes liberales han sido realmente los que más han aportado al desarrollo en el campo social, en el campo de educación, en el campo de la salud, en casi todos los campos, con errores, porque en los partidos políticos hay de todo. Pues hice la propuesta de poder iniciar una campaña que ya llevo más de 8 meses con el interés de marcar una diferencia. Es decir, primero, una persona que ha demostrado su capacidad profesional tanto en el sector público y privado, con una trayectoria sin actos de corrupción, una persona que realmente ha trabajado con mucha pasión por el liberalismo y queriendo unir el liberalismo. Mi misión es unir al liberalismo. Lamentablemente hay mensajes, hay líderes del partido que no lo entienden de esa manera. He querido tender puentes entre diferentes corrientes para que el liberalismo se una, pero hay posiciones obcecadas. Yo creo que el liberalismo es la suma de todos los liberales con trayectoria y la renovación y de los nuevos liberales. Y eso es lo que tenemos que construir. Un partido político no es como una empresa que usted dice, no sirve, está despedido. O un profesor de una universidad, no dio el ancho, va para afuera. En el partido, los partidos políticos, todos suman. Es decir, y entonces, así como menciona Carlos Eduardo y Juan Francisco Morazán, nosotros podemos mencionar muchos liberales de tradición y podemos mencionar muchos hondureños que en este momento creen en la filosofía del liberalismo. Entonces, cuando yo digo vamos juntos, hablo de todos los liberales y no soy yo quien para indicar quién es malo, quién es bueno, quién es claro, quién es oscuro. Aquí hay que mencionar que cada uno tiene sus capacidades y sus momentos, que tenemos que tener el talento para invitar a algunos a que den espacio para que entren otros, pero esa es una capacidad, ese es un talento que podemos sumar. Sí. Recordemos los griegos y los romanos, cuando los sabios llegaban a una cierta edad, los llevaban a un podio y ahí los sentaban, y cuando habían conflictos, ¿a quién le iban a preguntar? Miremos la democracia en Estados Unidos. El candidato demócrata tiene 77 años y tiene una tradición política. ¿Por qué lo voy a descalificar? El precandidato Sanders, un hombre de 78 años, atraía a la juventud de cierto sector del partido político. Aquí, algunos liberales que dicen que son renovadores, quieren eliminar a todo el mundo y se califican para denigrar o separar y llamar a tribunales de justicia dentro del liberalismo. Eso es un error total. Y creo que todos los partidos lo manejan de una manera diferente. En eso el Partido Nacional, creo que de las pocas cosas que puedo mirar, con mucho respeto, Juan Diego, es el respeto que tienen a sus líderes y a su tradición dentro de los mismos. Sí. Y creo que el Libre está haciendo una apertura también interesante. Así que mi idea es sumar a todos los liberales. Hay algunos que no entienden el mensaje y siguen atacando y siguen dividiendo, y que la bancada de la dignidad y que acá, y quién les dio el poder de calificar quién es digno, quién no es digno. Más bien que se miren en un espejo muchos de ellos y van a encontrar unas realidades más oscuras de la claridad que ellos pretenden.
Bueno, muchas gracias y muchos éxitos. Y bueno, yo personalmente voy a seguir a todos ustedes porque este tema me interesa mucho como hondureño. Juan Diego, el movimiento Juntos Podemos, ¿no? Este fin de semana pasado o la semana pasada se unieron dos grandes fuerzas que creo que sin duda alguna ha puesto no a temblar a la oposición, pero la ha puesto a reflexionar realmente de ese caudal electoral que puede amasar, ¿no? Porque estaba Mauricio Oliva, que tiene un fuerte caudal rural, y ahora se junta Ricardo Álvarez con su caudal urbano y hacen un buen match en ese sentido, ¿no? Sin embargo, este día, aquí en esta conversación, hemos visto cómo la oposición, tanto el Partido Libre como Partido Liberal, identifica claramente que el problema es el Partido Nacional, ¿no? Yo les pedí propuestas, ¿qué harían ustedes? ¿Verdad? Vos lo escuchaste, el problema es el Partido Nacional, son 10 años de gobierno, 10 años de dictadura para algunos, 10 años de corrupción y narcotráfico para muchos. Ahora bien, la pregunta que yo te hago es, ¿cómo el Partido Nacional y cómo el movimiento Juntos Podemos pueden quitarse ese estigma que tiene el Partido Nacional en este momento para generar votos y sobre todo confianza, ¿no? ¿Cómo lo puede hacer? Porque a la par del elemento clientelar, que es una arma muy, muy letal, ¿cómo lo pueden hacer para movilizar ese voto en las generales especialmente, ¿no? Bueno, mira, los que hemos estado en política por mucho tiempo, te puedo decir que la única forma de ganar elecciones es haciendo campaña. Y las elecciones no se ganan hoy, las elecciones no son hoy. Hay dos momentos, el primero es en marzo del otro año y el otro es en noviembre del otro año. Y si te hablo de las cosas que han cambiado en experiencia personal, yo he estado en campañas donde hemos ido arriba a 20 puntos y perdimos por 8. Y también he estado en campañas donde un año, año y medio antes de las elecciones hemos estado abajo, 18, 20 puntos y hemos ganado también. Entonces, lo único permanente en política es que no hay nada permanente. Y si querés ganar, tenés que hacer campaña. La primera que se nos viene ahorita es la de marzo. Nosotros como movimiento queremos un cambio en el partido, queremos un cambio de liderazgo en el partido, un cambio de paradigmas en el partido, una nueva dirección del Partido Nacional. Y nos hemos unido con Ricardo por eso mismo. Y ahora, si tú agarras la fuerza que tiene Ricardo, más la fuerza que tiene el doctor Oliva, nos convertimos en la principal fuerza del nacionalismo. Claro, eso no nos garantiza nada porque vamos contra una fuerza considerable también, pero tenemos que hacer campaña. Y eso ¿Quién es la fuerza, quién es la contraparte de ustedes a lo interno del Partido Nacional? El otro movimiento, Unidad y Esperanza, que está más ligado a lo que podríamos decir el oficialismo en el Partido Nacional. Nosotros, o sea, que es Juan Orlando Hernández. Él no lo ha manifestado abiertamente, pero si tú ves las figuras políticas y las piezas que están ahí, podríamos decir que es un movimiento más del oficialismo que el que representamos nosotros. Yo quiero un cambio en mi partido y sé que estamos construyendo algo nuevo, algo diferente, y nos obliga, especialmente esta crisis que estamos viviendo, a presentar algo diferente, a usar la tecnología, a darle más apertura a la juventud, a tener una democracia digital más directa. Y eso la tecnología nos va a ayudar. ¿Cuántos de ustedes, los que nos están viendo, hacen sus transacciones bancarias a través del teléfono o de su computadora? Hemos eliminado al intermediario. Y esa es parte de las propuestas que nosotros tenemos, eliminar al intermediario, que sea una conversación más horizontal con la gente para poder tener una democracia digital más directa. Es parte de los cambios que queremos hacer. Obviamente, primero tenemos que ganar las internas y después las generales. Y en ese sentido te quiero ser súper franco, súper sincero. Yo estaba viviendo en Estados Unidos y me vine porque considero que la capacidad de diálogo, de juntar voluntades, de platicar, de dialogar, de conversar y llegar a acuerdos, no solo dentro del partido, sino que también con la oposición, la ha demostrado el doctor. El doctor tiene esa capacidad inusual de llegar a consensos y diálogos y poder hablar con la oposición, poder hablar con los demás partidos políticos y llegar a grandes acuerdos va a ser una cualidad importantísima de ahora en adelante, especialmente después de esta pandemia. Yo creo que la tiene y lo ha demostrado en el Congreso Nacional. Bueno, esperemos de que no solamente sea para la campaña y que si llega a ser gobernante también tenga esa capacidad, ¿no? Porque el presidente Juan Orlando también tenía esa gran capacidad, o la tiene todavía, de juntar extremos, ¿no? Cuando era presidente del Congreso también.
Ahora vienen las preguntas del público y aquí hay preguntas para diferentes participantes. Por un lado, Hilda Batista, para Carlos Reina, ¿cómo van a garantizar el porcentaje de participación de las mujeres? Pregunta Hilda Batista. Cumpliendo los propuestos por el Partido Libertad y Refundación. En Libre nosotros llevamos la trenza desde la primera candidatura, desde el primer candidato a diputado hasta el último. La ley no exige tanto, pero Libre sí se ha comprometido en que la participación de la mujer sea absolutamente igualitaria. Yo quiero aquí decir algo. La nueva corriente, desde que nace haciendo alianzas. Aliamos al sector de izquierda socialista que representa Gilberto Brillo y todo su equipo con exliberales revolucionarios. Pero también estamos haciendo alianzas con los sectores de las mujeres, con los sectores feministas y con los sectores de la diversidad sexual, que son siempre víctimas de una sociedad machista y donde el derecho humano debe de cuidar la tendencia o la sexualidad de cada individuo. Todos esos valores nosotros estamos sumando a la nueva corriente para que sean una expresión. Por tanto, Hilda, te saludo a la distancia. Vamos a cumplir lo que el Partido Libertad y Refundación ha ordenado desde el proceso pasado, que haya una trenza desde la primera regiduría o del candidato a alcalde, desde la primera diputación y en la planilla también presidencial. Quiero recordar algo. La nueva corriente abraza toda la doctrina del Partido Libertad y Refundación y nuestra propuesta alternativa es táctica, no es de fondo. Creemos que hay que buscar alternativas en la forma en que debemos llegar además a más hondureños de lo que se ha llegado hasta el momento. Como por ejemplo, poder tener acuerdos con amigos como José Luis. Lo conozco de casi toda la vida. Reconozco su militancia en el Partido Liberal. Asesoró a mi tío, Carlos Roberto Reina, allá en su campaña en el año 93. Y es un hombre muy capaz, del cual me siento orgulloso de ser su amigo. Bueno, muy bien. Y este va justamente para José Luis Moncada. El Leonel Sevilla está escribiendo desde Santa Bárbara y dice, ¿cómo podemos hacer aquí en Santa Bárbara, que en su mayoría es rural, para hacer la campaña electoral después de este COVID, si las personas de nuestro Partido Liberal son humildes y están acostumbrados a vernos en vivo? Es la realidad, ¿no? Creo que todos ustedes va a chocar con esa realidad. La gente quiere esa presencia, la gente quiere no solamente el abrazo, no, también quiere que le ofrecen, ¿no? Y en un contexto de mucho más pobreza, eso va a ser el gran reto. A ver, estimado José Luis Moncada. Lester, mire, saludos al amigo Sevilla allá en Santa Bárbara, como la gente de Colón, de Olancho, de Choluteca, de Valle, de La Esperanza, que me está escribiendo y que nos están escuchando, y que esa es la preocupación. Yo lo dije anteriormente, es decir, para uno que está iniciando un proceso de una precandidatura, que trae un mensaje nuevo, que quiere renovar cuadros, que quiere conocer a las personas, el cara a cara es necesario y vamos a tener que hacerlo, ¿verdad? Yo hace una semana viajé al Paraíso y pude dialogar con algunos líderes liberales y todos están pidiendo y están esperando eso. Yo creo que las condiciones van a mejorar. Dios quiera que así sea. Yo no quiero que un hondureño más fallezca por el COVID. Sinceramente, yo si fuera gobernante, por cada hondureño que pierde la vida porque no pude darle las condiciones, me sentiría mal. No podría dormir y no podría estar felicitando a mis colaboradores todos los días, porque no se trata de eso, se trata de salvar vidas. Pues vamos a tener que hacer el esfuerzo y vamos a tener que viajar a los municipios. El face to face y conocer y sumar vamos juntos a la mayoría de hondureños, a la mayoría de liberales que compartan principios, ética y moral y la pasión por Honduras y la pasión por la democracia y el liberalismo, pues bienvenido y lo vamos a hacer. Con el riesgo que tenemos que tomarlo, lo vamos a hacer. Y yo creo que Carlos Eduardo está haciendo eso y lo entiende perfectamente. Porque él y yo somos de los de oposición que estamos trabajando fuertemente. No solo por un momento de COVID, sino que tenemos una estructura de un partido nacional que está trabajando y que ha trabajado en eso por 10 años y muchas veces con apoyo de gente que no necesariamente la hizo en la forma legal sus recursos y con recursos del gobierno.
Y esa es una competencia totalmente desleal. Muy bien. Juan Diego, pregunta Aurora Pineda. ¿Se podrán posponer las elecciones internas hasta que la situación de la pandemia permita unas elecciones en mejores condiciones? Y esto también, yo también te hago la otra pregunta. Además de esto de la posponer las elecciones, ¿pueden darse otro tipo de modalidades de elección? Por ejemplo, las convenciones o las asambleas, y de esta manera se evita también imprimir papeletas y toda la logística que eso implica. Es decir, ¿eso es una posible realidad en este contexto? ¿Cómo lo manejarían ustedes ante posibles denuncias de la oposición que diga, miren, esto es otra trama de fraude que quiere el Partido Nacional? Mira, vamos a elecciones internas, entonces nosotros lo que queremos es ir a elecciones internas, punto, y vamos a ir, punto. Por eso estamos en esto y no queremos ni suspenderlas, ni que se posterguen, ni que se pongan en riesgo. Los problemas de la democracia se resuelven con más democracia, no con menos, y eso es algo que estamos garantizando al Partido Nacional como movimiento, y ahora con la unión con Ricardo aún más, que vamos a tener un proceso electoral interno competitivo y amplio, donde los nacionalistas puedan expresar su voluntad democrática y decidir quién quiere que lo represente a nivel de alcaldías, a nivel de diputados del Congreso y a nivel presidencial. Ahora, el cómo, eso es, estamos completamente abiertos a platicarlo con el otro movimiento, a ver qué otras opciones hay, etcétera. Acuérdate que el costo de estas elecciones internas debe de ser considerablemente menor. Porque los fondos que se pudiesen utilizar para esto se deben de utilizar. Yo estoy de acuerdo en atender la crisis y la pandemia, pero que tiene que haber un proceso electoral, que tiene que haber una decisión popular interna de nuestro partido para elegir sus autoridades y los representantes en los diferentes niveles electorales, tiene que haberlo. El cómo, la forma, etcétera, y esa es otra plática. Pero ahorita, hoy por hoy, tenemos un calendario electoral, por aquí lo apunté, y para que los que nos están viendo sepan más o menos. El 31 de agosto nos tienen que llegar a todos los partidos el censo nacional electoral. El 13 de septiembre es el llamamiento de elecciones y el 13 de noviembre tenemos que presentar las planillas. O sea, estamos alrededor de, si no me equivoco, como 6 meses. Es un montón de trabajo el que hay que hacer y hay que hacerlo rápido. 13 de diciembre se presentan las planillas. Noviembre. Diciembre. Bueno, hay que revisar. 3 meses. Sí. Ahí está a noviembre puede ser ante la autoridad del partido, entonces, y luego un mes después. Sí, bueno, pero el censo en agosto, eso ya dice mucho, ¿no? Sí. Juan Diego, también aquí te hacen la pregunta, y que tiene que ver mucho con lo que dijo José Luis también, que lo que preguntan es, y este es Joan Humberto Suazo, dice, ¿cómo se puede separar la asistencia alimentaria del gobierno, los sacos solidarios, de la figura de los candidatos políticos en el Partido Nacional? Es decir, muchos van a creer de que esa asistencia humanitaria que es pagada por nuestros impuestos vienen de la bolsa del Partido Nacional y de sus liderazgos. ¿Cómo hacer para separar eso? O si se puede en alguna manera, ¿no? Bueno, mira, yo no estoy metido en el tema de Honduras Solidaria, veo lo que hacen, entiendo que quien distribuye los alimentos son los militares, no son los políticos, eso es lo que veo por lo menos en la tele. Y entiendo que la base de datos que se utiliza para dar estos beneficios es una base de datos que está supervisada y apoyada inclusive por el PNUD, entiendo que está el CONAC, entiendo que está SJ, no sé. Pero tiene una supervisión bastante amplia. Yo nunca, a mí nadie me ha llamado jamás para decirme, véngase que vamos a ir a repartir del gobierno. Hey, yo con lo que puedo, todas las semanas reparto agua en colonias, pero con mi dinero. Sí, damos alimentos, pero con mi dinero. Entonces, o sea, esos grandes sacos, porque cuando yo reparto la bolsa pequeña. Y el saco, no somos nosotros, eso lo hace el gobierno a través de las Fuerzas Armadas. Entonces, si debe de haber más transparencia, pues hay que agregarle más transparencia al asunto, pero no podemos dejar de ayudarle a la gente. Miren, ¿qué está pasando ahorita en Honduras? Hay mucha incertidumbre, la gente tiene mucho miedo y la gente tiene hambre. Si ustedes salen en su carro los días que les toca salir y andan por acá, vayan a cualquier semáforo y se van a dar cuenta. Entonces, los que estamos llamados, los que podemos es ayudar un poco.
Y te cuento un poco lo que estamos haciendo. Como no podemos salir, como no podemos hacer lo que siempre se hace en política, la juventud del partido está enfocada en juntos podemos ayudar, pequeñas acciones de solidaridad. Y solo te doy un ejemplo de una idea increíble que hicieron en la Unión en Olancho. Se juntaron los jóvenes y en bicicleta le hacen mandados a la gente de la tercera edad y con pequeñas acciones solidarias. Eso es lo que nos toca hacer, ayudar todos en lo que podamos. Lo que haga el gobierno lo tiene que hacer el gobierno y no pueden dejar por fuera de entregarle alimentos a la gente que más lo necesita. ¿Cómo lo entregan y a través de qué mecanismos? Si hay que transparentarlos más, está bien, transparentaremos más, pero revisemos bien y no seamos solamente críticos de la entrega de alimentos, porque hay que hacerla. ¿Quién más la va a hacer? ¿La va a hacer José Luis? No creo. Entonces, yo entiendo que la propuesta sea, bueno, la única propuesta que tenemos es sacarlos a ellos. Eso yo lo acepto. En política todo se vale, pero ¿dónde está la construcción? Recordemos que la política es para unir, no para dividir, para construir y no para destruir, especialmente en estos tiempos de pandemia. Sí, bueno, muchas gracias. Entonces, solo la gente cuando vas al barrio te preguntan, ¿y el saco? O sea, ya hay como una percepción de que el saco equivale al Partido Nacional. La gente pregunta, ¿dónde puedo conseguirlo? Porque uno llega, o sea, con la bolsa normal, que le pones manteca, le pones frijoles, le pones arroz, le pones espagueti, le pones papel higiénico, le pones los cubitos maíz, pero es una bolsa pequeña. El saco solidario que da el gobierno es enorme y se lo ha dado a miles de colonias con una base de datos amplia. Van casa por casa, no es que van a la casa de un dirigente, no es que van ¿me entendés? Van casa por casa repartiéndolo sin distingo de color político, con una base de datos que es bastante amplia que la pueden revisar, ¿no? O sea, si hay que agregarle transparencia al asunto, hay que agregarle. Lo que te estoy diciendo es que todos tenemos la responsabilidad de ayudar. Todos. Okay. Lo que podamos. José Luis. Sí, mire, la verdad que Juan Diego, con todo el aprecio, quererse separar de lo que es una acción política del Partido Nacional en el gobierno y decir, eso es el gobierno, yo estoy aquí en el Congreso con la candidatura de Mauricio, pues mire, es como de querer engañar a los hondureños y eso no se mire correcto. Mire, la cantidad de liberales que no han recibido el apoyo de ese costal es evidente. Nosotros hemos tenido que sacar, y mire, los jóvenes liberales hicieron un movimiento que se llama Liberales Solidarios y están trabajando a nivel nacional. Nos están pidiendo contribución a todos los liberales que podemos y todos los días depositamos y están entregando a nivel de alcaldías, de aldeas, de barrios de Tegucigalpa y San Pedro Sula, lo que es una bolsa de comida. No el costal porque no tenemos la capacidad, pero es evidente que fue manipulado políticamente. Es más, salieron las fotos y decía, y todavía video que decía, aquí le manda Juan Orlando, decía. Ah, hombre, decía yo que acabo de pagar mis impuestos, y el otro sale con la cara de él y la foto de él diciendo, yo te traigo esta comida. Eso no debe ser en un momento de crisis, porque es el gobernante de todos los hondureños. Yo pago impuestos para que se beneficien la mayoría de los hondureños, no para que se beneficien los que tienen la estrella solitaria. Para mí eso es un error evidente y simplemente nos da mejores condiciones, Carlos Eduardo, para que trabajemos a favor de toda esa gente que quedó desprotegida. Y lo seguimos haciendo. Yo día a día, y no lo quería hacer público, estoy aportando a diferentes organizaciones del Partido Liberal que le están dando comida y bolsas solidarias. Y felicito a todos esos jóvenes liberales y les digo, sigan igual. Y estoy donando no solo que sean liberales, a toda la juventud y gremio que esté dándole facilidad y comida a los hondureños, ahí me van a tener y no me van a tener de frente porque no quiero hacer publicidad en esto. Lo que quiero es dar una solidaridad, ayuda, ser solidario con la gente que necesita en estos momentos. Bueno. Ahí hay una trampa. Si me permite rápidamente, Lester, ahí hay una trampa bien diseñada por el Partido Nacional. El que no ayuda no es bueno. Cuando ellos tienen todo el presupuesto del Estado, más los 1.300 millones de dólares en que acaban de endeudar al país para cumplir esta función. Les dicen, políticos ayuden. Ajá. José Luis, vos tenés 100.000 millones de lempiras a tu disposición para darle comida a todos los hondureños. No, lo tiene Juan Orlando Hernández. Entonces le meten en la cabeza a la gente de que el político que no ayuda es mala y los que andan repartiendo con el dinero de todos son ellos. Entonces someten a la gente a la miseria y al hambre y de ahí aparecen como los Robin Hood a lidiar.
Es una obligación del Estado. Cuenta con los recursos, cuenta con la chequera, y yo no le tengo que explicar a nadie que lo están repartiendo de forma politiquera. Sí. Y eso lo sabe la gente. Y Juan Diego dijo una gran verdad. Basta salir a dar una vuelta por la ciudad para darse cuenta de la cantidad de hambre que hay. Y si han repartido lo que dicen que han repartido, ¿por qué está esa gente reclamando? ¿Por qué llaman del interior del país tanta gente pidiendo ayuda? Porque el gobierno sigue haciendo campaña política. Y eso bueno, yo creo que aquí hay una salida, ¿no? Con este tema, obviamente hay que revisar la ley de política limpia. Hay parámetros ya para hacer uso de recursos públicos en campañas, y yo creo que estos son temas donde la unidad de política limpia debe revisar, ¿no? Y si, como dice Juan Diego, ¿no? Si necesitan más transparencia, yo creo que una vez que pasen las primarias, creo que es algo que se debería desarrollar. Hay otros países, por ejemplo, países del nivel nuestro de subdesarrollo como Bangladesh, que están utilizando transferencias bancarias, ¿no? A través de una tarjeta se la dan a la persona y es un monto y ya es para todo. Y eso, ¿no? mantiene la economía moviéndose. Sí, porque las personas saben, compran lo que ellos consideran más prioritario. Obviamente hay un listado de bienes que deben adquirir. No es que van a estar comprando cervezas o temas que no sean prioritarios, ¿no? Para la salud de la familia. Pero bueno, eso es algo, un debate al margen. Yo les agradezco por su tiempo. Nosotros desde ASJ seguimos con este trabajo de construcción democrática. Vamos a seguir trabajando. La próxima evento vamos a tener a representantes de los órganos electorales. Vamos a hablar un poco también del tema de distanciamiento social, pero también vamos a invitar a extranjeros que están haciendo trabajo de observación electoral para contarnos su experiencia de otros países, de cómo están manejando las campañas, cómo se está organizando las elecciones también. Yo le agradezco, Juan Diego, Carlos, mucho gusto conocerte. Un gusto. José Luis, de nuevo, un placer. Y bueno, estemos en contacto, éxitos en la campaña, y de nuestra parte desde ASJ siempre estamos a disposición a apoyar a cualquier partido político siempre y cuando quiera hacer las cosas para el bien del país, para los más vulnerables. Ahí estamos nosotros. Muchas gracias y muchas gracias, audiencia. Estamos en contacto. Hasta pronto. Manténganse seguros.